Y siguiendo con toda esta locura de la que estamos hablando de esta época, nos toca hablar del doctor Joseph Mengele. Creo que todos lo conocen y todos saben lo que eso significa. Así que, bueno, vamos a hablar de él, de qué es lo que hizo durante la guerra y después de la guerra, porque fue uno de los que se escapó. Y siguió haciendo de las suyas, sobre todo en Brasil. Como Karl Brandt, Karl Kloberg, Horst Schumann, estos dos últimos estaban dedicados a experimentar con técnicas de esterilización femenina en mujeres en prisión. Edward Wirtz, que estudió el desarrollo del cáncer directamente en los deportados. Y Karl Peter Verne, que experimentó con reclusos en busca de una supuesta cura para la homosexualidad. Mengele era un médico y antropólogo que llevó a cabo una gran cantidad de experimentos con gente detenida en los campos de prisioneros, centrándose especialmente en los niños. Y bueno, todo el mundo lo conoce, se ha hecho famoso por las aberraciones que hizo no solamente durante la Segunda Guerra Mundial, sino posteriormente, sobre todo en Brasil. Bueno, el objetivo final de sus experimentos era preservar para siempre la raza aria, en el concepto ridículo que tenían los nazis. Y él, por supuesto, adhería a esta teoría, la reconocía, junto con la existencia de otras supuestas 5 razas humanas, en su tesis de grado esto, y se basaba en las diferencias mandibulares. Bueno, todo esto, según él, mediante la identificación y apropiación de los secretos de la herencia genética. Bueno, para eso, siguiendo los pasos de su maestro, que era el biólogo Ottmar Freiherr von Verschuer, que los había estudiado durante mucho tiempo, durante su servicio en Auschwitz-Birkenau, decidió elegir gemelos monocigóticos como conejitos de indias. Al principio tuvo que contentarse, con estudiar a los gemelos del campamento romaní o gitano de Auschwitz, que residían ahí con sus familias. Para eso creó un jardín de infantes o un parvulario, donde los observaba jugar y donde realizó los primeros experimentos. Muchos de los niños objeto de su estudio comenzaron a ser atacados por una especie de gangrena localizada en el rostro, que Mengele identificó de inmediato, de acuerdo a sus teorías y a su mente satánica, podríamos decir, y además de que estaba muy trastornado, lo identificó como una enfermedad racial. Y para él esto era signo intangible de la existencia de diferentes especies humanas, ya no ni siquiera de razas, de especies. Y esto se debía en realidad a las malas condiciones alimentarias de los campamentos, que estaban dentro de un campo de detención. Bueno, en cualquier caso, Mengele no curó a ninguno de los niños que estaban enfermos. Se dedicó a estudiar el curso de la enfermedad y cuando los niños ya estaban en un punto de desastre, los mataba. Los, sometía a eutanasia, porque por supuesto Mengele formaba parte de todo el sistema eugenésico del partido. Bueno, posteriormente a esto, él inició un programa de investigación mucho más estructurado, basándose en los gemelos. Él seguía con eso, estaba obsesionado con el tema de los gemelos. Bueno, este señor, el que también lo conocían como el ángel de la muerte, a veces le decían el ángel blanco, pero no porque fuera algo positivo, sino porque era el único que estaba vestido de blanco, en marcado contraste con los uniformes de los soldados de la SS. Bueno, seleccionó unos 3.000 gemelos, usualmente, por supuesto, arrebatándolos de sus padres. Y la única diferencia en algunos casos era que cuando se trataba de gemelos recién nacidos, en ocasiones le permitía a la madre
que lo siguiera, es decir, que fuera a vivir con ellos en este lugar en donde él experimentaba. Por supuesto que ya tenía hecha la fama, así que las madres, conscientes de los experimentos que el médico hacía, ocultaban el hecho de que fueran gemelos y así podían mantenerlos con ellas, es decir, los pasaban por mellizos, digamos. Pero bueno, no sabían que esto a veces significaba llevarlos a una muerte súbita porque no les servían o porque, bueno, estaban mintiendo, entonces los ejecutaban. Y había otros casos en donde las madres, siempre por temor, básicamente, en un intento desesperado por congraciarse con este desgraciado, lo llamaban tío y hacían todo lo que él les decía. Son distintas maneras de reaccionar ante la situación. Bueno, los niños de Mengele se hicieron famosos, así los llamaban los propios soldados, porque los soldados estaban con él prácticamente todo el tiempo, porque no era raro encontrarse con este señor en los alrededores de los campos de detenidos. Y estos niños vivían en una especie de barraca reservada para ellos. Y ahí las condiciones de vida y las raciones de comida eran mejores que las del campamento en general, porque, bueno, él se encargaba de que los niños se mantuvieran en buen estado de salud. Relativamente, ¿no? Bueno, estaban en guerra, pero él los quería bien porque tenía que hacer sus experimentos. Entonces, por ejemplo, no les afeitaba el pelo, no los obligaban a llevar uniforme, podían jugar, no estaban obligados a trabajar. Pero claro, no lo hacía porque era bueno, lo hacía porque para él no eran más que ratas de laboratorio. Bueno, los niños estaban tatuados con un número de identificación que seguía una secuencia particular. Los más pequeños fueron examinados y medidos meticulosamente a diario, notando hasta el más mínimo detalle. Se recolectaba su sangre, se le inyectaban drogas para examinar y comparar las reacciones de un gemelo con respecto al otro. Inyecciones que solían causar dolor, infecciones, bueno, imaginémonos las cosas que les habrán inyectado. Claro que ahora estamos hablando del experimento con los gemelos, pero esto no se limitaba a gemelos ni a niños, esto era con todo el mundo. Y digo todo el mundo, es todo el mundo. No, los campos de concentración no había un solo tipo de gente, había muchos. Y lo hacían con todos. Bueno, pero esto es particularmente, estamos hablando de este señor, por ponerle un nombre, es como más chocante porque son niños. Bueno, entonces estas inyecciones que les ponían, incluso a veces se les inyectaban virus para examinar el curso de la enfermedad, o se realizaban transfusiones, por ejemplo, de un hermano a otro, para ver qué pasaba. Pero esto, bueno, Mengele no estaba solo. Tenía colaboración, tenía otros médicos que lo ayudaban. Eran ayudantes, es decir, la cabeza era él, pero no importa, eran sus ayudantes. Y el más importante de todos era un patólogo, un médico patólogo judío, que estaba en Auschwitz, que había sido deportado. Su nombre era Miklos Nisli, y escribió un libro que se llama Fui asistente del Dr. Mengele, Memorias de un médico internado en Auschwitz. Y él recordó al respecto: dado que la disección y observación de los diferentes órganos deben realizarse al mismo tiempo, la muerte de los gemelos debe ocurrir al mismo tiempo. Y en el cuartel experimental de Auschwitz-Capaceta, campo B2D, la muerte simultánea de gemelos ocurre con regularidad. El doctor Mengele se encarga de privarlos de la vida. Para eso se dirigen a la derecha para acabar después en un buen lugar. Por eso disfrutan temporalmente de una buena comida y pueden lavarse, para que alguien no se enferme y muera antes que el otro. Pueden morir, claro, pero con buena salud
y simultáneamente. Esto lo escribía el médico que lo ayudaba y que además era judío. Para, reforzar esto de que no solo había de todo, sino que también había judíos colaboracionistas, que no solamente participaban cuando torturaban o le hacían cosas a otras personas, sino cuando le hacían cosas a los de su propia etnia. Y ahí está el libro, para cualquiera que lo quiera ver. Bueno, en muchas ocasiones se enviaban a Berlín muestras de órganos o tejidos extraídos de pacientes que ya habían fallecido. No siempre era de fallecidos, pero en su gran parte sí. A los que les llevaban a cabo análisis más profundos con la esperanza, digamos, de identificar diferencias entre la sangre de los arios y la de los no arios, lo que permitiría constatar definitivamente las diferencias raciales que ellos tantos pregonaban. Diferencias raciales a nivel sanguíneo, porque las diferencias raciales existen a nivel de fenotipo, es decir, características evidentes a la vista, estéticas podríamos decirles, quizás formatos de cráneos, estatura, diferentes tipos de narices, de orejas, ese tipo de cosas que tienen que ver con la estructura de lo que se ve, pero no del organismo, es decir, hacia adentro, los órganos, la sangre, todo eso da lo mismo, sea un chino o sea un negro, un blanco, lo que sea. Pero ellos querían encontrar una diferencia orgánica, que por supuesto no encontraron. Bueno, otro campo en el que Mengele se concentró ampliamente fue el relativo a la heterocromía, que es un fenómeno patológico en el que el iris de un ojo se decolora hasta tornarse más claro que el otro. Y esto lo hacía con el fin de volver azules los ojos de los infortunados conejitos de Indias, para alcanzar el estándar ario. Y para lograr esto, inyectó metileno azul directamente en el iris, causando así a los niños nada más que un dolor insoportable y ceguera, hasta donde llegaba la demencia, que claro, de golpe, que como tenían que tener ojos celestes o azules, qué mejor forma que inventarlo de alguna forma, crearlo, inyectándole cosas. Ahora bien, esto no sería entonces algo natural, no sería un ario natural, sería un ario creado, ni siquiera antes de nacer. O sea, la locura más absoluta y además el sufrimiento. ¿Por qué? Yo digo, bueno, porque no probaba con el mismo, a ver si le quedaba uno azul y el otro no. Bueno. Y esto es solo una muestra, o sea, hay experimentos mucho más aberrantes. Por ejemplo, en el caso de los gemelos, porque era su obsesión, había gemelos cosidos por la espalda para estudiar las reacciones. Y como, digamos, se les devolvían a los padres muchas veces, es decir, a veces se los ejecutaba, a veces se los devolvían a los padres, porque evidentemente no habían cumplido las expectativas del señor, del doctor. Incluso a veces eran asesinados por los propios padres. Por esto de que a ver si había represalias por un lado, por otro lado, algunos que practicaban una suerte de eutanasia con sus propios hijos, porque imaginémonos, niños cosidos por la espalda. Bueno, además de esto, la selección de Mengele incluyó a quienes padecían enanismo, otras enfermedades hereditarias, cualquiera sean. A él le importaba estudiar esto, pero primero que no era para ayudar a nadie y además de la forma más tortuosa, porque alguien puede ponerse a investigar de dónde viene, qué pasa, haciendo análisis de sangre, suponiendo el caso,
cosas que no sean ni invasivas, ni dolorosas, ni torturas. Y él, que se ve que el sadismo que tenía era tal que yo creo que más le importaba torturar que investigar. Bueno, entonces, ¿qué se puede? De estos niños lo único que se puede decir es que fueron torturados. Y de estos 3.000 que él seleccionó en un principio, solamente sobrevivieron 200. Números aproximados, por supuesto, pero estamos hablando de esa relación. Y es más, hubo casos de niños que fueron confundidos con gemelos cuando no lo eran. A veces ni siquiera eran hermanos, simplemente habían nacido al mismo tiempo. Y bueno, muchos han dado testimonio, porque de estos que sobrevivieron, ¿no? Imaginémonos con qué traumas quedaron. Pero bueno, él no pagó nunca por lo que hizo, no solo en esa época, porque él se escapó, llegó a Sudamérica, paseó por varios países y continuó con sus horribles experimentos durante años en cada lugar en el que estaba. Y con respecto a esto, bueno, en el pueblo de Cândido Godoy, en Brasil, 1 de cada 5 embarazos son gemelos, en su mayoría rubios y de ojos azules. El historiador Jorge Camarasa entrevistó durante mucho tiempo a los lugareños, quienes confirmaron que en los años 60, Mengele, el doctor muerte de los campos de Auschwitz, solía ir al pueblo presentándose primero como veterinario y luego como médico, ofreciendo a la población y especialmente para las mujeres atención médica gratuita. Camarasa se convenció de que Mengele continuaba los experimentos con gemelos en Brasil. Los testimonios relatan sus visitas a mujeres para seguir sus embarazos, tratándolas con nuevos tipos de medicamentos y preparaciones, y que hablaba de inseminación artificial en humanos. Estamos hablando de los años 60. Bueno, todos los testimonios positivos de un criador sobre el médico, que dijo lo siguiente, nos dijo que era veterinario, nos preguntó por las enfermedades que tenían nuestros animales y nos dijo que no nos preocupáramos. Dijo que podía inseminar artificialmente vacas y humanos, algo que creíamos imposible en esos días. Un exalcalde del pueblo, ansioso por comprobar la veracidad de los testimonios y el misterio de los gemelos, entrevistó a cientos de habitantes que aseguraron haber sido atendidos por un médico que se hacía llamar Rudolf Weiss. También, en memoria del periodista historiador Camarasa, Richard Samuelson escribe en su libro Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, hay testimonios, y en la memoria de muchas mujeres hubo un médico, nos cuenta él, que fue de casa en casa, trataba varices, repartía frascos de pócimas y pastillas, a veces también era dentista, y casi siempre le sacaba sangre a los pacientes. Antes de llegar a Brasil, el médico se había quedado en Argentina, donde le había prometido a los criadores, a los estancieros, que podrían proliferar mediante inseminación los mejores ejemplares de los rebaños. Porque él llegó a Argentina con esta cuestión, cuando termina la guerra y se escapan varios, algunos son tomados por el proyecto Paperclip y otros se escapan a Argentina con la anuencia de Perón, trayendo el oro nazi, y Mengele fue uno de ellos como Hitler. Lo que pasa es que lo de Mengele fue un poquito más abierto, si bien con otro nombre, pero bueno, y decía ser veterinario. Y después pasó a Brasil, previo paso por Paraguay. Bueno, estos primeros nacimientos de gemelos en Brasil, en este pueblo de Cândido Godoy, se remontan a 1963. Precisamente en el año en el que los testimonios hablan de la presencia de este médico veterinario en el pueblo por primera vez. Y el caminito de las ratas
La vía de escape de las ratas, como se llamó, y ese fue el nombre. Vamos a hacer un video en su momento sobre esto. Era la vía de escape de los nazis, que se escapaban, en particular a la Argentina de Perón, a través del puerto de Génova, porque quien ayudaba en todo esto era el Vaticano, que les daba unos pasaportes de la Cruz Roja. Eso lo vamos a ver con detalle cuando hagamos el video sobre estas vías de escape de ratas, así llamado. Y iban en los barcos Costa, que era una empresa, digamos, muy ligada al arzobispo Siri. Bueno, en Génova en ese periodo no sucedía nada sin que la iglesia lo supiera y diera su respaldo, además. Así también se escapó Adolf Eichmann, que, bueno, también se escapó por ahí, cambiando el nombre. Bueno, Mengele, que ahí tenían un nombre y cuando llegaron ya tenían otro. También Erich Priebke, todos los que vinieron para acá, todos los que llegaron a Argentina fueron por esta ruta, porque hay distintas rutas de ratas. Claro, por supuesto cada uno bien separado, para no encontrarse, para que no haya sospechas. Todos con documentos falsos, gracias a sacerdotes. Y bueno, entonces él se va de Europa a través del puerto de Génova, como mencionamos. Y bueno, él tenía hipermetropía. Nunca se había tatuado el tipo de sangre en el brazo como sus compañeros de la SS. Y esto va a confundir repetidamente a los investigadores que lo persiguen, porque, claro, era un detalle que cuando se los buscaban encontrar eso, y él no lo tenía. Y bueno, le dieron esta documentación, su nueva identidad, se llamó Helmut Gregor, y con los documentos de la Cruz Roja, que valía como pasaporte internacional, se va. Bueno, así es como llega a Argentina, permanece en Argentina hasta la captura de Eichmann, y se escapa. Se va al Paraguay y luego a Brasil, donde supuestamente parece haber muerto en el año 79. Supuestamente, porque con estos nunca se sabe, pero bueno, la historia dice que murió en Benticoga, una ciudad costera de Brasil, que bueno, se fue a nadar y murió de un infarto y lo encontraron en la playa. Si es verdad o no, dicen que hicieron pruebas de ADN con un hermano suyo y que dio el 99,97%. Pero algunos descreen de esto porque, claro, como se escapaban siempre, la duda siempre queda. Pero bueno, es un posible final para él, injusto en realidad, porque si es así, fue una muerte absolutamente natural, nadie nunca lo juzgó, hizo lo que quiso todo el tiempo, siguió haciendo de las suyas. Bueno, que haya vivido durante décadas con la policía de todo el mundo detrás de él, sí, claro, no es algo cómodo, pero para sus antecedentes, sinceramente, es el paraíso, porque nada más tenía que estar vigilante para que nadie lo capture. Es lo mínimo que se le podía pretender. Pero bueno, dicen, o sea, ya había muerto varias veces él, porque otra vez habían dicho que había muerto en Paraguay porque lo habían aporreado, lo habían reconocido, lo habían aporreado en la calle y supuestamente había muerto. Bueno, murió como 2-3 veces. La supuesta definitiva es esta del año 79, que lo encuentran muerto en la playa. Bueno, los niños del Brasil,
justamente, y estos experimentos que él continuó haciendo, exactamente como los venía haciendo antes, solo que no tenía el mismo poder, porque no pertenecía a un régimen oficialista, sino que, bueno, se hacía pasar por médico, por veterinario, por esto, por lo otro, engañaba a la gente quizás confiaba, bueno, ya sabemos, ¿no? Esta gente tenía esos dones artísticos en un punto. Y bueno, son muy conocidos estos gemelos que nacen a partir de los años 60, que llamaron mucho la atención además. Y bueno, lo que acabo de contar es una pequeña puntita de las aberraciones que hizo, porque tampoco nos vamos a poner en sádicos a contar todas y con detalle, pero ya cada uno podrá buscar o podrá imaginarse, porque realmente eran capaces de todo, este señor en particular, y no solo este señor, pero bueno, nos toca hablar de él. Así que vemos lo que hizo durante la guerra, vemos lo que hizo después de la guerra, y que quedó sin castigo. Y él y varios otros. Y bueno, no hay palabras para estas cosas. Realmente, bueno, sus experimentos, no solo los de él, pero bueno, en este caso nos tocaba hablar de él. Sinceramente, aberraciones, crueldades al máximo. Cuando terminó la guerra se aprovechó de la gente, ofreciendo sus servicios, primero como veterinario, luego como médico. Se salvó de que lo juzgaran y siguió haciendo de las suyas. Y tampoco es que fue en beneficio de la humanidad. O sea que de estos personajes hay muchos en diferentes áreas. A este señor o a este individuo lo tenemos en lo que es la medicina, entre comillas, pero solamente lo podemos tildar de sádico. Y bueno, ahí están las historias de los gemelos, los famosos niños del Brasil, y bueno, más todas las aberraciones que ya había hecho antes. De esto vamos a seguir hablando porque vamos a hablar de eugenesia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que se hizo en Alemania, y más sobre las farmacéuticas, las químicas y todo lo que pasó en ese tiempo, sobre todo en un lugar específicamente que fue, digamos que el centro del mal, y no porque tenga que ver, por supuesto, con la ciudadanía, sino con el régimen que se estaba llevando a cabo en ese lugar, como anteriormente hablamos de los bolcheviques y el comunismo en Rusia en décadas anteriores. Bueno, ahora nos estamos centrando en lo que es la Segunda Guerra Mundial y en particular lo que es Alemania y lo que hicieron, porque fueron de los peores dentro de todos los malos que hay, porque acá no hay bandos buenos, pero se caracterizaron por, además del ocultismo que ya vimos, el sadismo y un montón de cosas que todas respondían a lo mismo, porque cuando veamos en los próximos videos, y como ya vimos en alguno anterior, cuáles eran las empresas que estaban detrás de todo esto, eran empresas que pertenecían al otro bando.